La palabra sexo es prácticamente irresistible. Es leerla y captarte. Probablemente sea por nuestra cultura católica, que ha convertido este tema en tabú. Y todos sabemos que lo prohibido siempre sabe un poco más dulce. Coloquialmente, usamos la palabra sexo para referirnos a actos sexuales, pero hay mucho más detrás de esta palabra. Hoy no os voy a hablar de sexo como tal, os voy a hablar de sexos. Me gustaría plantearos una preguntita. En cuestión de sexo, ¿el tamaño importa? ¡Uy, qué peligro! Sí que importa, pero no ganáis vosotros, ninguno de vosotros, sino nosotras, las hembras. Y pensaréis, ¿pero qué drogas consume esta tía? Os juro con la mano, en el origen de las especies de Darwin, aunque no lo tenga aquí, como buena bióloga, que no consumo nada. Así que expliquemos bien lo que acabo de decir. El tamaño importa, sí, pero no estamos hablando de tamaño de órganos sexuales, sino de tamaño de gametos. ¿Qué es un gameto? Un gameto es simplemente una célula sexual. Fijémonos en nuestro óvulo y espermatozoide. Como podréis comprobar, las comparaciones son odiosas. El tamaño de un óvulo estándar supera 50 veces el tamaño de un espermatozoide. Os ganamos, pero por goleada. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque a la hora de la fecundación hay dos problemas importantísimos que hay que solventar. El primero, que la fecundación se produzca. Esto se logra aumentando el número de gametos, se hacen muchos, haciéndolos móviles, gracias al flagelo, y reduciendo muchísimo su masa, para hacerlos todavía más ágiles. De esta forma, uno de los sexos, el masculino, se especializó en hacer espermatozoides. Por otro lado, el segundo problema que había que remediar era ¿dónde acumulamos suficiente materia orgánica para que ese cigoto, ese futuro ser vivo, comience a crecer? Y de esta forma, el óvulo se especializó en contener y acumular toda esa materia para que el cigoto pudiera crecer. ¿Qué es lo que tienen en común los dos gametos? Que los dos deben tener justo la mitad de la información genética, pero la mitad, no la misma. Nosotros, los seres humanos, Homo sapiens, tenemos una determinación cromosómica del sexo. En nuestra especie, las mujeres, como yo, somos XX y los hombres son XY, aunque puede haber más casos, XXX, XXY, pero nos vamos a centrar en las más habituales para simplificar. Sabemos que la mitad de nuestro ADN nos viene de parte de nuestra madre y la otra mitad de parte de nuestro padre. De todos estos cromosomas, 23 pares, hay un par especial, el par de cromosomas sexuales, cuya principal función es la de determinar nuestro sexo. Se ve fácilmente que nuestra madre, los cromosomas en rojo, solo puede darnos un cromosoma X, porque ella es XX, no tiene más información. Pero ¿y nuestro padre? Pues él va a ser el encargado de elegir nuestro sexo y convertirnos en mujeres con XX o en hombres con XY. Por supuesto que esto ocurre aleatoriamente, porque si no, ya sabemos la cantidad de niños deportistas que habría por las calles y al carajo el sex ratio. En el caso de algunas aves y mariposas, ocurre exactamente lo mismo, pero de una forma ligeramente distinta. Hablemos de Gallus gallus. Y no vamos a hablar de ninguna aldea poblada por irreductibles galos, que resiste todavía y siempre al invasor. Me refiero al gallo y la gallina. ¿Y qué tiene de curioso la gallina? Pues bien, que entre la gallina y el gallo es ella la que determina el sexo del futuro pollito y no él. En esta ocasión no llamaremos a los cromosomas sexuales XX o XY, sino que les vamos a llamar ZW y ZZ. ¿Por qué? Porque es ella la que elige el sexo del bebé siendo el heterocigoto, es decir, que tiene distintos cromosomas sexuales. Y él no determina el sexo porque no da información nueva. Así que ahora ya sabemos quién era la que mandaba en el corral, al menos en cuanto a la determinación sexual. Pero esto no es todo. Dentro de la determinación cromosómica hay muchas posibilidades más. ¿Y qué pasa con el resto de animales y plantas? ¿También tienen una determinación cromosómica del sexo? No todos.
Existen dos formas de determinar el sexo en los seres vivos, una genética y otra ambiental. Hemos visto dentro de la genética la cromosómica, pero no es la única. También se puede determinar el sexo mediante un gen, como lo dábamos en la típica genética mendeliana, en la que existen genes dominantes y genes recesivos, y un gen dominante determina que seas macho o seas hembra, y el recesivo que seas el complementario. Por otro lado, en el caso de Apis mellifera, la abeja común, la abeja de miel, y otras sociedades de insectos matriarcales, se observa algo muy curioso. La reina tiene dotación diploide, es decir, tiene información de la madre y del padre. Pero, ¿qué pasa con sus descendientes? Las hembras van a tener, como ella, dotación diploide, porque salen después de una fecundación. Pero, ¿qué pasa con los machos? Que los machos solo tienen una información, solo tienen la mitad de información que las hembras. ¿Por qué? Porque surgen sin fecundaciones. La determinación ambiental del sexo se puede ver en las tortugas. Las tortugas son mundialmente conocidas por su longevidad y por el rollazo que tenían surfeando por las corrientes oceánicas en Buscando a Nemo, ¿no? Pero va a ser que no son los únicos rasgos que hacen espectacularmente interesantes a nuestras queridas tortus. En muchas especies de tortugas, como la ultraconocida por los niños tortuga de orejas rojas, la que tiene banditas aquí rojas, esa que perdisteis no sé cuántas mil familias y ahora acampan a sus anchas por nuestros ríos y lagos, esas. Si la temperatura durante el tercio central del desarrollo embrionario es elevada, salen más hembras que machos. En cambio, si la temperatura desciende y es más bajita, salen más machos que hembras. ¿Qué ocurre en el caso de los cocodrilos? Todo lo contrario. Cuando hay temperaturas elevadas salen más machos y cuando hay temperaturas más bajas salen más hembras. Y para terminar, he querido dejar un tema especialmente bonito para que os quedéis con buen sabor de boca. ¿Y si os dijera que hay especies capaces de, mediante procesos internos, realizar una metamorfosis sexual? Este es el caso del hermafroditismo secuencial, donde se realizan cambios de sexo a lo largo de la vida de estos animales. Hay muchos peces y otras criaturas que lo realizan, pero voy a hablaros de una especie en particular, nuestro queridísimo Nemo. Y es que en la peli, una vez más, nos engañaron completamente. Los peces payaso viven en harenes de machos, es decir, hay una sola hembra muy grande que va acompañada de muchos machos más pequeños. En el momento en el que la hembra desaparece o falta por algún motivo, el macho de mayor tamaño ocupa su lugar, convirtiéndose en hembra. Así se mantiene la dinámica del grupo. A esto se le llama protandría. Luego, Buscando a Nemo no sería la historia de un padre en busca de su hijo, sino de una madre buscando a su hijo. Pero este no es el único caso de cambios de sexo. También existen algunas especies que hacen el cambio inverso. Pasan de ser hembras a ser machos. A esto se le llama protoginia. En conclusión, ya sabíamos que la vida era increíblemente creativa y diversa en cuanto a formas, tamaños, hábitats, pero ahora sabemos que también lo es en cuanto a determinación del sexo. Así que viva la creatividad, que viva la diversidad y, por supuesto, que viva el sexo, sea cual sea. Hasta luego, hasta aquí mi aportación. ¡Qué me encima!